Hey, ¿qué onda, morro? Soy el Man y los que me conocen saben que estoy loco por el fútbol. El día de hoy vamos a ver un reportaje que hice acerca de la rivalidad más grande que tiene nuestra selección mexicana. Obviamente es contra los gringos, contra Estados Unidos, una rivalidad que empezó en 1934, pero que a partir de los 90 se vino agravando más, obviamente por el lado de nosotros, ¿no? Vamos a ver los juegos, los jugadores, los entrenadores, los torneos, los momentos que le han dado forma a la hora ya llamado clásico de CONCACAF. Pero seamos realistas, la rivalidad contra Estados Unidos es una historia que empezó mal para México. El 24 de mayo de 1934 se jugó el primer partido oficial entre las selecciones de Estados Unidos y México. El partido se jugó en el estadio del Partido Nacional Fascista de Italia, claro, en plena época de Benito Mussolini. En aquel entonces la FIFA decidió que México y Estados Unidos jugaran un repechaje días previos a la justa mundialista. Se dice que la causa fue el agotamiento físico que sufrió nuestra selección, ya que en aquel entonces el viaje en barco, ¿no? Y además que no pudo competir con la condición física que tenían los gringos, que en su mayoría eran jugadores de americano, pero que de cierta manera también practicaban el soccer. Aunque parezca extraño, en las primeras décadas del siglo pasado, el fútbol soccer era popular en Estados Unidos y se practicaba a un nivel profesional, teniendo en cuenta el nivel profesional mundial que había en aquel entonces. Ya en las siguientes décadas se atrasó, pero bueno. Estados Unidos ganó el partido con 4 goles de Aldo Bob Donnelly, que en los 40 llegaría a ser entrenador de los Cleveland Browns y de los Pittsburgh Steelers. Por México anotó Miguel Alonso y Dionisio Nicho Mejía, que también habían jugado el primer mundial por México. De esta manera México quedaba eliminado de su primer mundial después de su primer partido y su primer derrota contra Estados Unidos. 3 años más tarde, en 1937, se vendría una serie de 3 juegos consecutivos amistosos en México Distrito Federal, donde México ganó por global de 19 goles a 6. El primer juego lo ganó 7-1, el segundo 7-1 y el tercero 5 goles a 1, de cierta manera tomando venganza y poniendo como las cosas en orden. Hay que tener en cuenta que ya no eran las mismas selecciones, salvo 4 jugadores de México. No se volverían a enfrentar 10 años más tarde dentro del primer torneo de la NAFC en La Habana, Cuba. Hay que recordar que la CONCACAF no existía todavía, existía la North American Football Confederation, y para aquel entonces decidió hacer un torneo con las 3 selecciones que habían participado en los mundiales, que era Estados Unidos, Cuba y México. Fue un torneo de todos contra todos. México solamente tuvo que jugar 2 partidos, le ganó el primero a Estados Unidos con 5 goles a 0 con un triplete de Adalberto el Dumbo López, que por aquel entonces empezaba a figurar con el León FC. Para las eliminatorias del 50, del 54 y del 58, en realidad México se dio un festín con los gringos, goleándolo tanto en Estados Unidos como en México. Hasta que el 6 de noviembre de 1960, Estados Unidos rescataría un empate a 3 goles en un juego que se llevó a cabo en el el estadio de los Cachorros. Ahí se llevó ese juego y Estados Unidos pudo empatar a 3 y por primera vez en una eliminatoria mundialista sacarle un punto a México desde 1934. 5 años más tarde le volvería a sacar un empate, pero esta vez en un juego que se disputó en el Coliseo de Los Ángeles rumbo a Inglaterra 66. Para el Mundial de 1970 pues no se enfrentaron porque México fue local. Para Alemania 74 hubo una primera ronda preliminar antes del premundial de Haití, donde México le pudo ganar 2-1 de visitante a Estados Unidos en septiembre de 1972. Para la eliminatoria de Argentina 78 empatarían 0-0 en Estados Unidos y México lo golearía 5-0 en el DF. En 1980, precisamente el 23 de noviembre de 1980, Estados Unidos rompería una racha de 56 años sin poder ganarle a México en una eliminatoria, más bien poder ganarle un partido aunque sea amistoso, ¿no? Ese día el equipo de las Barras y las Estrellas, con un doblete de Moyers, le ganó 2-1 a México en la primera ronda rumbo a España 82. Hugo Sánchez había anotado al minuto 40 el empate 1-1, pero pues fue una tarde inspirada de Moyers y Estados Unidos le pudo ganar por primera vez a México en una eliminatoria a ida y vuelta. Después de la derrota del 80 no se volverían a enfrentar 10 años después, un 10 de mayo de 1990, en la segunda edición de la Copa de la NAFC. Esta vez México ganó el partido 1-0 con gol de Luis Flores. Lo malo vendría un año después, en aquella fatídica semifinal de 1991 de la primera Copa Oro de la CONCACAF. En aquel entonces México era dirigido por Manuel Lapuente en la primera etapa de Manolo y llegaba como favorito para ganar el trofeo de la CONCACAF. Sorpresivamente el equipo de las Barras de las Estrellas, que de cierta manera había tenido un mejor torneo que México, pudo ganar el juego 2-0 con goles de Bernes al 24 y de Doy al 48. Estados Unidos daba el campanazo, eliminaba
fallaba a México, corrían a la puente y además ganaba en penales a Honduras la primera edición de la Copa Oro. México tomaría venganza en 1993 en la segunda final de la Copa Oro, esta vez jugada en el Estadio Azteca. El tricolor golearía 4-0 con goles de Ambriz, un autogol de Armstrong, el tercero de Sague y el cuarto de Guillermo Cantú para llevarse la segunda Copa Oro de la historia. Volvíamos a golear a Estados Unidos y poníamos las cosas en su lugar. Después de la goleada en el Azteca, México batallaría los siguientes juegos contra los gringos. Vendría un 1-1 en septiembre con goles de Kobe Jones y de Joaquín del Olmo en un partido jugado en Washington. Vendría una victoria de Estados Unidos en 1994 con gol de Roy Wewerly en juego disputado en Pasadena, y después vendría un fatídico 4-0 en 1995 en juego celebrado en Washington. Aquella vez el equipo de Miguel Mejía Barón mostró unas carencias defensivas horribles y se llevó 4 goles un mes antes de jugar la Copa América de Uruguay 1995. Otra vez Wewerly, Doyle, Jarques y un jovencito Claudio Reina humillaron al equipo del Dr. Miguel Mejía Barón, que un mes más tarde, en juego disputado en Paysandú, perdería en penales los cuartos de final de la Copa América Uruguay 95. México no pudo doblegar durante los 90 minutos y el tiempo extra a los gringos y se tuvo que ir a la tanda de penales. Solamente el Dr. García anotó el primer gol por México y fallarían Carlos Hermosillo y Alberto Coyote. Hermosillo tendría redención 2 años después al anotar de penal el gol del último título del Cruz Azul, pero Alberto Coyote 3 años más tarde volvería a fallar un penal decisivo, esta vez que le costaría un título al Guadalajara en el invierno del 98. En 1997, en juego celebrado en Pasadena, México le ganaría 2-0 a Estados Unidos con goles de Alberto García Aspe y de Sague. En las eliminatorias para Francia 98, empatarían primero 2-2 en Fósforo con goles de Hermosillo y del matador Luis Hernández, pero para la segunda ronda del hexagonal, Estados Unidos sacaría el 0-0 del Azteca, lo que de cierta manera le costó el trabajo a Bora Milutinovic. Así que en un lapso de 2 años, 2 empates a 0 contra Estados Unidos le costaron a México 2 técnicos, tanto Mejía Barón como Bora Milutinovic. Ya en febrero de 1998, con Manuel Lapuente de vuelta en el banquillo de la selección, pudo tomar revancha y le ganó esta vez la final de la Copa Oro en el Memorial Coliseo de Los Ángeles con gol de Luis el Matador Hernández. No se volverían a enfrentar hasta 1999, cuando le ganó por la Copa USA en un juego celebrado en San Diego con un gol de José Manuel Abundis. Además, el juego interesante del 99 sería la semifinal de la Copa Confederaciones celebrada en México, el cual México ganó 1-0 con gol de Cuauhtémoc Blanco al minuto 97 con gol de oro del Temo. Con la obtención de la Copa Confederaciones parecía que México ponía otra vez las cosas de su lugar en el área. En 1999 se dio un partido a nivel sub-17 que mucha gente no recuerda. Estados Unidos eliminó en Nueva Zelanda del Mundial Sub-17 en cuartos de final a México con un marcador de 3-2. Cabe destacar que en la selección de Estados Unidos ya jugaban DaMarcus Beasley y Landon Donovan, jugadores que serían determinantes para los partidos de la siguiente década. Con la llegada del año 2000 empezaría la década maldita de la selección mexicana contra los gringos, ya que ese año se perdieron 2 partidos. Primero 3-0 en la Copa USA y 2-0 en un amistoso jugado en el Memorial Coliseo de Los Ángeles con goles de un jovencito Joel Goff y de un debutante Landon Donovan. El último día de febrero del 2001 se daría uno de los juegos más históricos entre ambas selecciones. México y Estados Unidos se enfrentaban por el hexagonal final para Corea-Japón 2002. México, dirigido por Enrique Mesa, perdería el partido 2-0 con goles de Wolf y de Ernie Stewart. De cierta manera empezaría a tambalearse otra vez el director técnico de la selección mexicana, en este caso Enrique Mesa. 6 meses más tarde se volverían a enfrentar en el Azteca, pero esta vez ya con el Vasco en el banquillo, en un juego que México ganaría apenas 1-0 con gol de Jared Borghetti al minuto 15. Ya con las 2 selecciones calificadas al Mundial Asiático, jugarían en abril un amistoso en Denver. Esta vez Estados Unidos ganaría 1-0 al minuto 66 con gol de Climatis. Menos de 2 meses más tarde vendría la derrota más dolorosa de nuestra historia, cuando caímos 2-0 en Jeonju, Corea del Sur, por los octavos de final del Mundial del 2002. Aquel día catastrófico, México caería 2-0 con goles de McBride al minuto 8 y de otra vez de Landon Donovan al minuto 65. Este sería el último juego de la primera etapa del Vasco Aguirre como director de la selección mexicana. Ese juego, por extraño que parezca, México nunca supo reaccionar al primer gol y desgraciadamente nunca supo meterse al partido.
partido. México de nuevo tendría que refugiarse en el Azteca y un 27 de marzo del 2005 le ganaría 2-1 en la primera ronda del hexagonal final rumbo a Alemania 2006. Los goles de Borghetti y de Ciña sentenciarían el partido a favor de México, que ya era dirigido por Ricardo Lavolpe. En septiembre de ese mismo 2005, México volvería a caer 2-0 en Columbus, esta vez con goles de Raston y Damarcus Beasley. Volverían a enfrentarse hasta febrero del 2007, otra vez en Glendale, Arizona. Otra vez ganaría Estados Unidos 2-0 con goles de Raston y otra vez de Landon Donovan. Ese mismo 2007 la selección dirigida por Hugo se enfrentaría en junio en el Soldier Field por la final de la Copa Oro. México se había puesto adelante con un golazo de Andrés Guardado en el primer tiempo. Donovan empataría de penal al 65 otra vez y Bell Harter haría la diferencia 2-1 para que Estados Unidos le ganara por primera vez a México en una final de Copa Oro. En febrero del 2008, esta vez en Houston, empatarían a 2 goles con un doblete de Johnny Magallón. Por Estados Unidos marcarían Onyewu y Josie Altidore. Un año más tarde vendría la tercera derrota por 2-0 en Columbus, de nuevo por eliminatoria rumbo a Sudáfrica 2010. Esa vez Estados Unidos ganaría el partido con un doblete de Michael Bradley, que era el hijo del entrenador Bradley. México ya era dirigido por el vikingo Sven-Goran Eriksson, que obviamente no pudo llegar al siguiente juego contra los gringos. El 26 de junio del 2009, por fin México derrotaría a Estados Unidos de visitante, otra vez en la final de la Copa Oro, esta vez jugada en Nueva York. México era dirigido por el Vasco Aguirre y se puso adelante con penal de Torrado, luego anotaría Giovanni, Vela, Israel Castro y hasta el Guille Franco anotaría el gol ese día para que México se llevara a la final 5-0. Siempre se dijo que aquel equipo gringo de la final del 2009 en realidad no era el equipo titular, así que eso le dio cierta ventaja a México, que sí llegó con todo lo que tenía. Ese mismo año 2009, 12 de agosto, ya con los equipos completos, con un estadio azteca lleno, jugarían por la segunda ronda del hexagonal. Estados Unidos se pondría adelante al minuto 9, pero México le daría la vuelta al 19 con un golazo de Israel La Bomba Castro, y en la jugada de su vida de Efraín Juárez y Miguel Saba anotaría el 2-1 para darle la victoria a México y acercar al equipo del Vasco Aguirre a Sudáfrica 2010. 2 años más tarde, en un partidazo jugado en Pasadena, México ganaría la cuarta final de Copa Oro jugado entre ellos. Aquella vez Estados Unidos se había adelantado otra vez con goles de Bradley y de Donovan. México respondería primero con un gol de Barrera, después Guardado empataría y vendría aquel golazo de Giovanni para sellar un 4-2, lo que de cierta manera le devolvía la credibilidad y hegemonía a México, que en aquel entonces ya era dirigido por el Chepo de la Torre. 2 meses más tarde empatarían a un gol en un amistoso jugado en Filadelfia, aquella vez con un gol del Hermoso Peralta. Un año más tarde vendría lo impensable en agosto del 2012, cuando Estados Unidos ganaría por primera vez en la historia en el Estadio Azteca, curiosamente con un gol de Michael Orozco, que obviamente lo vemos y parece más mexicano que gringo, pero bueno, Estados Unidos pudo hacer esa hazaña en una época donde México empezaba otra vez a dominar al equipo de las Barras y las Estrellas. Un año más tarde Estados Unidos volvería a salir vivo del Azteca, esta vez por la primera ronda rumbo a Brasil 2014, al sacar el empate a 0 goles. En septiembre del 2013, otra vez metiendo en problemas a un técnico mexicano, se vendría la cuarta derrota consecutiva por 2-0 en Columbus, esta vez rumbo a Brasil 2014. El equipo dirigido por el Chepo de la Torre caería con los goles de Eddie Johnson y otra vez Landon Donovan para alargar a 4 eliminatorias las derrotas 2-0 en Columbus. El 10 de octubre del 2015 se vendría otro partidazo en Pasadena, esta vez como un desempate para la Copa Confederaciones 2017. Aquella vez México se adelantó al minuto 10 con un gol del Chícharo. Cameron empató 5 minutos después para mandar el partido a tiempo extra. Oribe Peralta marcaría al 96 el 2-1. Bobby Wood anotaría el 2-2 al minuto 108 y en la mejor jugada de su vida, Paul Aguilar anotaría de volea el 3-2 al minuto 18. No se volverían a enfrentar hasta el 11 de noviembre del 2016 en un partido histórico para nosotros, ya que ese día México rompió una racha de 44 años sin poder ganar en eliminatoria a Estados Unidos de visita. La Jun había adelantado al tricolor al minuto 20, Bobby Wood empataría de nuevo y en una especie de redención para Rafa Márquez anotaría de cabeza el 2-1 al minuto 88. Hay que recordar que Rafa se había hecho expulsar tanto en el Mundial como en un juego de eliminatoria. En la segunda ronda
rumbo a Rusia 2018, Estados Unidos alargaría a 3 partidos sin perder en el Azteca, esta vez al empatar a 1, con gol de Michael Bradley al minuto 6 y con gol de Vela al minuto 23. El 11 de septiembre del 2018, Estados Unidos le ganaría por última vez a México con un gol de Tyler Adams, 1-0, en un amistoso celebrado en Nashville, Tennessee. En el 2019 se enfrentaron en 2 ocasiones. Primero, el 7 de julio, cuando México le ganó 1-0, otra vez en la final de la Copa Oro, con un golazo de Jonathan Dos Santos al minuto 73. Y el último fue un amistoso que México le ganó 3-0, con goles del Chícharo, Eric Gutiérrez y Uriel Antuna. En resumen, desde 1934, México y Estados Unidos se han enfrentado 70 veces a nivel de selección mayor. México ha ganado 36 partidos, han empatado 15 y los güeros se han llevado 19 muy valiosos triunfos. Durante estos partidos, México le ha podido meter 142 goles a Estados Unidos y recibido 80 de respuestas. Landon Donovan, al retirarse, se quedó a un gol de Horacio Casarín y Salvador Reyes de ser el máximo anotador en toda la historia del nuevo clásico de la CONCACAF. El partido contra los gringos indudablemente es el más importante para la selección. Es el único partido que no se puede perder en ninguna cancha, por ningún motivo, en ningún torneo. Obviamente la herida del Mundial 2002 sigue abierta. México tendrá que ganarle en un Mundial a Estados Unidos, ojalá sea en el 2026. Lo elimine de un Mundial para de cierta manera emparejar esos triunfos, porque Estados Unidos se ha llevado los mejores triunfos, nos eliminó de una Copa América, nos eliminó de un Mundial. Ellos ahorita vienen saliendo de una mala racha que les costó quedar eliminados de Rusia, pero siendo sinceros, tienen un sistema de fuerzas básicas que le ha rendido más frutos. Estados Unidos tuvo un crecimiento importante de finales de los 90 hasta mediados de la primera década de los 2000, que de cierta manera le provocó la mejor generación de futbolistas que han tenido. Fueron los 10 años donde México más batalló con los güeros, más se sufrió, y por eso es la década maldita. Si te gustó el video, te invito a suscribirte para más historias de jugadores y del fútbol mexicano. Además, puedes seguirme en mis redes como Facebook e Instagram para estar al pendiente de las noticias y videos. Nos vemos en el próximo video de Gol Café. Put a bit high. Came back for another taste when I saw another face.